Agus, gracias. Tenemos el culto de resurrección. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, teníamos un culto de resurrección cuando yo era niño y lo hacíamos a que no saben a qué hora. A las 6 o a las 7. A las 6. No, yo no me acuerdo de Capital, yo me acuerdo de haber venido acá a las 6 de la mañana. Teníamos culto a las 6 de la mañana, después teníamos escuela dominical y a la tarde teníamos culto de vuelta. Porque fanáticos andábamos. Andábamos fanáticos. Pero bien, y hoy tenemos el culto de resurrección, lo hacemos a las 10. Lo hacíamos a las 6 porque se suponía que era la hora en que el Señor resucitó, ¿no? A la madrugada. Es unas tradiciones, son tradiciones lindas. La verdad que yo tengo unos recuerdos hermosos. No me acuerdo mucho porque la verdad que lo hicimos mientras éramos chicos, después no lo seguimos haciendo. Pero bueno, veníamos y participábamos del culto a las 6 de la mañana. Bien, pero el mensaje de hoy es manual de instrucciones. Me quedó mal en instrucciones ahí, quedó muy grande la letra. Pero manual de instrucciones y dice APT. ¿Alguno sabe qué significa eso? Salvo lo que se los dije. En todos los años que yo trabajo en informática, varias veces he tenido que hacer manuales de usuario, manuales de instrucciones para que personas sin experiencia pudiesen usar o realizar una tarea específica con un sistema informático. Es un trabajo detallista y generalmente cuando se encarga te dicen hacelo APT. ¿Qué significa? A prueba de tontos. En realidad no se dice APT, se usa otro, el tonto se cambia por otro, pero cuando se dice bien en una reunión se dice APT, si no se le pone otra. A prueba de bobos, por decirle. No, tampoco. Bueno, pero es APT, a prueba de tontos. ¿Y qué es un manual APT? Un manual a prueba de tontos. Algo que es tan fácil que cualquiera lo puede hacer. No, entonces, generalmente así son las instrucciones que tratan de poner cuando compras algo y todo eso. Aunque algunas parece que tuviese que ser ingeniero salido de la NASA para poder entender, para armar un mueble. Tenés que armar un mueble y te dan 1000 instrucciones y no sabes por dónde arrancar. Pero bien, vamos a explicarle un poquito más adelante por qué usamos este tema. Pero vayamos al tema central de hoy, la resurrección de Jesucristo. La historia de la resurrección es emocionante. A la pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Posiblemente la mayoría de ustedes puedan responder por qué tuvo que morir. Y puedan decirme, bueno, en realidad tuvo que morir porque la única forma de perdonar los pecados es a través de un sacrificio. Y en el caso de Jesucristo fue un sacrificio perfecto porque Él nunca tuvo pecados y Él se llevó los pecados de toda la humanidad. Eso lo podríamos responder más o menos. Cuesta porque hay que entenderlo y hay que tener fe para entender eso. No es algo fácil de entender. No es decir, bueno, ¿por qué entonces tuvo? Pero decimos, tuvo que morir por mis pecados. Bien, perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero ahora es, ¿por qué tuvo que resucitar? ¿No alcanzaba la resurrección? ¿La muerte? No, cuando en la antigüedad, cuando tenían que pedir perdón por los pecados, agarraban un corderito y lo sacrificaban y el corderito quedaba muerto. Pero en el caso de Jesús hubo una resurrección. Y vamos a ver primero un poco de los hechos, ¿no? Y vamos ahí a Mateo 28, desde el versículo 1, vamos a leer unos cuantos. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Este pasaje lo hemos predicado muchas veces y alguna vez le he dicho que esto parece una película.
¿no? Que imagínense, y ahora yo lo que les pido es que se imaginen la situación. ¿No? Imagínense, es muy tempranito en la mañana, hubiéramos venido a las 6 y lo hacíamos, pero está todavía de noche a las 6. Muy tempranito en la mañana, ¿no? Vienen y ustedes imagínense en esa situación como mirando, no sé, si quieren desde un dron o desde una cámara que está mirando afuera. Imagínense la situación. Vienen las mujeres, a lo mejor con miedo, buscando, viendo, a ver. Además, dice la Biblia que ellas iban diciendo, ¿y quién nos va a mover la piedra? Porque querían, en otro pasaje dice que iban a ungir. Y de repente ese terremoto. ¿No? Pero vamos de vuelta, hagamos un poco de rebobinación a esta película. Vamos a rebobinar y nos vamos una semana antes. Una semana antes, Jesús estaba entrando a Jerusalén. ¿Y recuerdan cómo entraba a Jerusalén? Arriba de un burrito, pero porque era la forma en que estaba profetizado que un rey podía llegar, el Mesías iba a entrar. No, él entró como un rey. No, y la gente estaba y gritaba, ¡Hosana! ¡Hosana el que viene en el nombre del Señor! Y estaban todos felices y tiraban sus mantos, sus palmas, ¿no? Y cantaban y gritaban y decían, ¡vivas! Llegó. ¿No? Una semana más tarde, esa misma gente que decía, ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Cosa de loco. Y ustedes dicen que acá en Argentina las cosas son locas, ¿no? Con los políticos, con todo eso. Imagínense ahí en esa época. En una semana de ser el rey a ser crucificado. Es una cosa realmente de locas. Pero muchas veces a lo largo de su ministerio, Jesús había indicado que su reino no era de este mundo. Y es eso lo que la gente no entendía. Las personas, entre los que estaban sus discípulos, habían escuchado sus palabras, pero para variar, escuchamos lo que queremos escuchar. ¿No les pasa a ustedes? No, escuchamos lo que queremos escuchar. No, ¿viste lo que dijo? Y a lo mejor dijo algo normal y vos ya te ofendiste, porque ¿viste lo que dijo? Lo dijo por mí. A lo mejor alguno de ustedes piensa que hoy estoy diciendo algo por ustedes y dice, ¿ves? Lo dijo por mí el pastor. Me voy a ofender. No, entonces, a ver, relajá. Y es lo que el Señor les decía, relajen y escuchen lo que estoy diciendo. Él hablaba del reino de los cielos y ellos entendían un reino ¿dónde? Aquí en la tierra. Sin embargo, Jesús nunca dijo reino de la tierra, dijo reino de los cielos. Siempre dijo. Él les hablaba de tesoros en el cielo y uno de ellos lo traicionó porque amaba más el dinero. ¿No? Entonces, fíjense, no entendían nada. Solemos entender lo que tenemos ganas de entender. Y ese es el problema básico del ser humano. Es el problema básico que tenemos nosotros día tras día. Entonces, bueno, vamos a hablar de la muerte de Jesús. Esa muerte, Jesús, ¿saben cuántas veces la anunció? La anunció por lo menos 3 veces, según el relato del Evangelio, pero si tomamos el Evangelio de Lucas, tenemos que lo anunció 3 veces. Y no lo hizo de ninguna forma misteriosa, no dijo, bueno, puede ser de que a mí me pase algo, si me pasa algo, ya saben quién fue, no dijo eso. Dijo, me van a matar, voy a morir. Y es más, después dijo, y voy a resucitar. Se los dijo con todas las letras. No, y de hecho, hasta en una de las oportunidades, Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Pero por qué le dijo eso? Porque Pedro estaba haciendo lo que cualquier buen amigo puede hacer, ¿no? Imagínense que alguien les dice, mira, imagínense el barrio más peligroso de Buenos Aires. No vamos a decir cuál, pero no importa. Imagínense el barrio más peligroso. Y que ustedes digan, voy a ir allá, a ese barrio, a visitar a un amigo. Hoy, bueno, está bien, tené cuidado, ¿no? Primero, sí, nos juntamos, es una fiesta, arranca a las 9 de la noche. ¿Y vos qué le decís? No vayas, ¿no? Y Pedro más o menos le dijo eso. No, Señor, ¿cómo vas a ir? No, porque Pedro, un poquito antes que eso, el Señor lo había levantado, le había dicho, porque Jesús le pregunta, ¿quién dice ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces dice Pedro, eso no te lo dijo ni carne ni sangre. ¿No? Y el Señor lo levanta y a Pedro lo pone en un lugar alto. Entonces Pedro estaba agrandado, diciendo, bueno, yo ahora le puedo dar un consejito, si yo soy Pedro ahora. Soy la roca, mi comentario es una roca, el Señor dijo. Entonces voy a hacer un comentario bien roca. Y le tiró un piedrazo y el Señor le devolvió. ¿No? Y dice, apártate de mí, Satanás. Y eso a mí me hace ver algo, porque durante algún tiempo, mejor dicho, yo pensé que la muerte de Jesús fue algo fácil, algo sencillo. No, dije, bueno, él sabía que iba a morir, sabía que iba a resucitar. ¿Qué tan terrible puede ser eso, no? Si vos sabés que te va a morir. Esto es como, ¿cuántos juegan jueguitos en la compu? Dale. Ninguno. Dale, ninguno. Ahí está, bueno, una mano, dos. Bueno, en el celu, dale, en el celu, digo en el compu. Ah, ahora sí. Dale, te tengo que explicar. ¿No está bueno cuando encontrás una forma de tener vidas ilimitadas? Cuando tenés vidas ilimitadas, en realidad el juego se vuelve aburrido. Pero yo me acuerdo que en un juego me habían pasado una clave para tener vidas ilimitadas. Entonces te mataban y volvías a vivir. No pasaba nada. Entonces yo decía, bueno, si Jesús lo matan y vuelve a vivir, ¿qué problema hay con esa muerte? Tenés vidas ilimitadas. No, yo era una forma lógica de pensar de cómo pensamos hoy en día, ¿no? Si algo no. Sin embargo, dice que Jesucristo estuvo muchas veces turbado, y es más, de hecho, en esta ocasión vemos que le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque le estaba sembrando la duda. Recuerden que Jesús era totalmente hombre. Era un hombre perfecto, nunca pecó, pero era totalmente hombre. Dios estaba en él completamente, es eso lo que nos dice la Biblia, pero más allá de eso también era un hombre que tenía voluntad de hombre. Y cuando él sabía, llegaba el momento de tener en su cuerpo todos los pecados de toda la humanidad, de toda la historia, les aseguro que eso para cualquier persona con un poquito así de pecado es letal, les aseguro. Tanto es así que él en el huerto de Getsemaní dice que cuando estaba orando derramó lágrimas de sangre. Y los médicos dicen que una persona sometida a un muchísimo estrés puede llegar a sudar sangre. La sudoración de sangre es de alguien que está sometido a un estrés extremo. Entonces, no fue fácil para Jesús tomar ese lugar. Fue una cuestión dificilísima. A lo mejor podemos entenderlo un poco mejor si vemos, no sé, La Pasión de Cristo, esas películas donde vemos, tratado con crudeza, pero tiene que ser tratado con crudeza, porque el tema es así, la situación era así. Jesús estaba en una situación extrema, y de hecho dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Saben que el otro día estaba mirando, yo el otro día se los pasé a ustedes en el grupo de WhatsApp, les pasé un video para que puedan ver sobre un señor que cuenta sobre Israel. Y es un judío que estaba con un guía turístico que es judío, pero es cristiano en realidad. Y él contaba, si lo vieron, contaban sobre Getsemaní, lo que significa. No sé si lo vieron o es otro de los que pasé. Pero Getsemaní significa prensa de aceite. Y dice que cuando venía la primer aceituna y hacían el primer prensado, ese primer prensado, las primeras gotas, eran ofrenda a Dios de los judíos. Y dice, es muy simbólico que Jesucristo en el Getsemaní, en el lugar de la prensa, haya derramado sus primeras gotas de sangre. Dice, y hayan sido también una especie de ofrenda a Dios. Es muy interesante lo que decía. Pero bien, el Señor dice, pasa de mí esta copa. Y vamos a ver un poco de evidencias, porque esto ustedes tenemos que mirar esto con un pensamiento crítico.
No podemos creer porque la Biblia solamente nos dice, podemos cuestionar también lo que la Biblia nos dice. Y sí, porque podemos probar a este Dios verdadero. Yo los animo a que prueben a este Dios verdadero, de que lo desafíen, porque es un Dios en serio, no es un Dios de mentiras. Y todo esto lo podemos ver porque tenemos escritos que nos hablan. 600 años antes era anunciado que Él iba a sufrir. Dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Isaías vivió 600 años antes de Cristo. Y esto ya estaba escrito cuando Cristo vino. No es que, lo encontraron después. No, esto ya estaba escrito. Ya lo leían. Digamos, esto se cumplió en Jesucristo. Después, 1000 años antes, David escribe con asombrosa exactitud el sufrimiento. Dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado una cuadrilla de malhechores. Para el judío, para el árabe, todos los que no son de su creencia son perros. Los árabes hoy por hoy lo usan eso, los judíos ya no, pero los árabes lo siguen usando. Cuando quieren insultar a un americano, maldito perro americano, ¿no? Así, en las películas son así, es así, es el insulto, ¿no? De hecho no tienen perros, y los judíos tampoco tienen perros, tienen gatos, no tienen mascotas perros, salvo que alguno tenga para defensa, algo así, pero la gente no tiene perros, lo que se pierden, ¿no? Pero bueno, los perreros como nosotros, pero quiere decir, dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Jesucristo fue crucificado junto con 2 malhechores, 2 ladrones. Le horadaron las manos y los pies. 1000 años antes, 1000 años antes. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. A los pies de la cruz tomaron la capa, la ropa del Señor, y no la quisieron romper porque era de buena calidad, y sobre ella echaron suertes y se la quedó uno de los soldados. 1000 años antes, evidencias de lo que Dios hace y de que la palabra de Dios no es ninguna serie de mentiras ni inventos, son cosas que han sucedido, hechos históricos. Después dice que iba a resucitar después de 3 días. Esto fue dicho 700 años antes. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y estas son solo algunas de las decenas de profecías que existen, mesiánicas, que existen acerca del Mesías. Pero sin duda, esto nos habla de un plan maestro de Dios, destinado a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las otras semanas estuvimos hablando con los líderes de este plan. Es un plan que Dios inició desde el mismo momento donde entró el pecado. Dios inició un plan para arreglar todo. Y dice que un día ese plan se va a completar y que nosotros vamos a ser parte de ese arreglo. Un día, así como Jesucristo se fue, va a estar volviendo. Y ese día que vuelva va a finalizar esa parte del plan. Pero va a haber una época también donde dice que va a haber una restauración total de todo, de la tierra, de todo. Y imagínense lo que viene por delante. Pero esto era necesario porque el pecado estaba destruyendo a esta humanidad y el Señor tenía que venir a limpiarnos. Por eso es que hoy por hoy somos salvos simplemente creyendo en Jesucristo. Cuando nos bautizamos, estamos siendo sepultados con Él en su muerte, y cuando resucitamos con Él, ya limpios del pecado. Ay, pero pastor, yo sigo pecando después de... Sí, yo también. Pero el Señor te limpia de una vez y para siempre. Es como esos productos que se ponen hay unos productos que se ponen en el vidrio, que se compra para los vidrios de los autos, que ustedes le tiran agua y el agua patina. Está buenísimo. Y el otro día vi a uno que dice, pero eso no es más que lo mismo que el almidón que tiene la papa o algo de eso. Y mostraba, pasaba una papa al vidrio
Y después supe que es un viejo truco de camionero ese, de ponerle una papa al vidrio y si no anda el limpiaparabrisas, patina mejor. Bueno, el Señor es como que nos pasa el bautismo, lo que nos hace es nos hace impermeables a las consecuencias del pecado. Porque podemos pecar, sí, pero nos arrepentimos y el Señor vuelve a empezar la cuenta. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Gracia. La gracia de nuestro Dios. Entonces Dios tenía un plan y estaba sucediendo ese plan. Y la mayoría de las personas de esa época no se estaban dando cuenta, porque tampoco hoy por hoy nos damos cuenta cuando Dios obra alrededor nuestro. Dios está obrando alrededor tuyo todo el tiempo. Aún cuando faltaban años para que vos vengas aquí y estés hoy en este lugar, Dios ya estaba obrando alrededor tuyo, cuidándote, poniéndote una persona que te dijo algo que vos decís, ¿por qué me dijo esto? ¿Cómo sabe? Dios estaba obrando. Dios siempre dice que desde el momento en que el embrión estaba en la panza de tu mamá, Él ya te estaba mirando. Ya te había puesto un nombre. Bondadoso y fiel me puso, parece. ¿No? Ya te había puesto un nombre. Ya te había pensado. El Señor te soñó. Alabándolo, el Señor te soñó estando en su presencia. El Señor no te soñó amargado, angustiado, triste, tirado por los rincones. Dios te soñó de otra manera. Y vos tenés que empezar a vivir los sueños de Él, no los sueños tuyos. El Señor es crucificado, muerto, puesto en un sepulcro nuevo. Los líderes religiosos insisten en poner un guardia extra por las dudas de que no vaya a ser que lo roben y digan que resucitó. Pasa el sombrío sábado. Yo me imagino, ¿no? Todos estos que no habían entendido nada. ¿Cuántos han pasado sábados sombríos? ¿Saben de qué hablo? Y no porque haya sido un sábado. A veces han sido semanas, meses, años. Sombra, ¿no? Pero el Señor un día va a resucitar. Y el día que empieza a resucitar en tu vida, empieza a suceder el milagro. Y la Biblia habla de testigos. Seguimos hablando de lo que la Biblia dice, ¿no? En los 4 evangelios se nos cuenta que fueron mujeres las primeras en llegar. Y la verdad que esto es algo extraño para la época de aquellos. Yo esto ya se los conté alguna vez, pero en un juicio, en el siglo I, en Judea, si iba una mujer como testigo, decían no sirve, tiene que venir un hombre. No, sí, era recontra machista en aquella época todo el tema. Entonces, jamás, si hubiesen inventado esta historia, jamás hubiesen puesto que la primera que llegó fue una mujer. Jamás. Porque no era válido el testimonio. Si ellos hubiesen inventado, si los discípulos hubiesen inventado esta historia, hubiese sido Pedro, Juan, Santiago, alguno de los importantes hubiese sido el primero en ir a la tumba. Sin embargo, la Biblia cuenta la verdad, lo que es. Y dice, fueron mujeres. Que para aquella época era como decir, bueno, lo mismo. Es como que hoy vaya un nene de 3 años. ¿Quién lo vio? No, lo vio, no sé, uno de los chiquitos que tenemos acá. Ah, no, bueno, hay que ver qué vio. Y fue medio así que las trataron a las mujeres. A las mujeres las trataron de esa forma. No sé. Y tuvo que ir Pedro a mirar para cerciorarse de que no estaba. No, pero bueno, y resulta que encuentran la tumba vacía. A todo esto, ¿por qué Dios quiso que sean mujeres? Porque en realidad Él siempre mira los corazones y Jesucristo estuvo preocupado desde el primer momento y la Biblia está preocupada desde el primer momento para que entendamos de que delante de Dios no hay ni hombres ni mujeres. Hay roles que tenemos en esta vida, hay roles, hay cosas que una mujer hace 10.000 veces mejor que yo y cosas que yo hago mejor que mi mujer. No sé, yo tengo más fuerza, por ejemplo. Si hay que hacer fuerza me dice, ay, ¿me bajás las bolsas del auto? Ah, sí, bajame las bolsas del auto. Y yo voy, ay, me tiro, no, pero no, bajo las bolsas del auto.
Pero la verdad que para todo el tema de las compras, todo eso, y ella es mejor, porque sabe, va, mira allá, qué sé yo, y de repente está haciendo una cosa, y está arreglando un pantalón para uno de los chicos, y después viene y está cocinando, y después puso allá, y encima y paga los impuestos, y yo estoy en una cosa sola. No, yo soy para acá, voy para allá. No, y es así. Es algo lógico eso. Sucede desde que el otro día hablábamos de esto, sucede desde que desde que venimos de las cavernas, digamos. El hombre salía a recolectar, a cazar, tenía que estar enfocado en algo, y la mujer se quedaba cuidando los animales, sembrando, los hijos, y bueno, se volvieron así, pueden hacer de todo. Pero eso no es nada malo. A ver, y hoy por hoy las mujeres salen, trabajan, hacen, pero tienen una capacidad inmensa para poder hacer varias cosas parecidas a la vez. Y eso es una bendición. Simplemente, son las diferencias que tenemos, pero esas diferencias no nos hacen ni mejores ni peores. La Biblia jamás habla de eso, aunque la cultura de la gente que escribía la Biblia a veces sí lo hacía. Pero Dios nunca quiso eso. Y Jesucristo quiso demostrar, empezando por este ejemplo que nos dio. ¿Y qué encuentran? La tumba vacía. El relato de Mateo, como les decía, imagínense la película, ¿no? Y usen su imaginación y vean, ¿no? Las mujeres llegan al sepulcro, hay un gran terremoto, el ángel resplandeciente, no, algo resplandeciente, una luz, se sienta arriba de la piedra y dice que el ángel tenía un aspecto como de un relámpago, ¿no? Un flash, no sé, ¿no? Algo así. Los guardias se estremecieron, dice que quedaron como muertos de miedo, ¿no? Muertos de miedo. Y el ángel majestuoso y amable les dice, hablando el ángel les dijo a las mujeres, ustedes, ¿cómo dice? No teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. ¿No? Y hoy también te dice el Señor, no temas. Decí no temas. Decirle que tenés al lado, no temas. No temas si es que estás buscando a Jesús. Ojo, no cualquier cosa. Y les sigue diciendo, no está aquí porque ha resucitado, tal como Él dijo, vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Dice, no está aquí, resucitó como Él dijo, ¿no se acuerdan? Vengan y vean. No, es más, dice el relato de Lucas, dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces, el mundo está lanzado buscando soluciones en una búsqueda sin sentido, buscando lo correcto donde no está. Y Él les dice, ha resucitado. María no entiende, sigue llorando y nuestros pensamientos muchas veces hacen interferencia con lo que Dios te quiere decir. ¿No te pasa a veces de que alguien está queriendo decirte algo y vos estás tan metido en algo que no le escuchás lo que está diciendo? Bueno, es lo mismo que pasaba con esta gente. Ellos no le entendían lo que Jesús estaba diciendo. Le dice, resucitó. Dice, vení y mirá, acá está la evidencia. Y aquí hay una tierna invitación de nuestro Dios a ver, a comprobar. Esa misma invitación se nos hace hoy. Vengan y vean. Prueben el poder de Dios. Vení y probá el poder de Dios. ¿Qué es lo que estás necesitando? Y hoy te dice, vení y probá el poder de Dios. Y después le sigue diciendo, ya casi estamos terminando, dice, vayan deprisa y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí, va delante de ustedes a Galilea, allí le verán y aquí se los he dicho. Es como poniéndole la firma, ¿no? Termina diciendo, ojo con lo que les dije, ¿prestaste atención? ¿Y qué les dice? Vayan y digan. Las noticias acerca de Jesús no son para esconder. Jesús ha resucitado. Hasta antes de la crucifixión, cada vez que Jesús hacía cosas, o muchas veces desde que Jesús hizo cosas, dice, no le cuenten a nadie. En este momento, ahí es donde cambia esta frase. A partir de ahora no vuelve a decir Jesús, nunca más, no le cuenten. Jesús a partir de ahí dice, vayan y cuenten, ya están listos. Y aquí viene el manual APT, a prueba de tontos, que les decía. No estoy llamando tonto a nadie, entiendan, es algo
tomado de la vida diaria y que me resultó interesante para que lo tengan y para que les quede en la memoria. El manual APT dice, el primer punto que dice, ayúdenme, no teman, no temas. El segundo, ha resucitado. El tercero, ven y ve. El cuarto, ve y cuenta. Entonces, la resurrección es lo que hace único al cristianismo. Sin resurrección no existiría el cristianismo. Es la base de nuestra fe. De hecho, muestra la diferencia que hay entre el cristianismo y otras religiones. Jesús no reencarnó, Jesús no fue el fruto de un proceso de resucitación médica, ni fue creado nuevamente. Jesús resucitó. Y nuestra esperanza cristiana no está solamente en la inmortalidad del alma, sino también en la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. Esa es una esperanza que tenemos como cristianos. Dice que este cuerpo va a ser resucitado. Perfecto, ¿no? Sin colesterol, sin diabetes, ¿no? Bien ahí, ¿no? Sin problemas en los riñones, sin problemas en el hígado, no sé lo que quieras. El Señor tiene buena promesa para nosotros. La mayoría de las religiones tienen lugares santos. El cristianismo no los tiene. Otras religiones tienen sepulcros. De hecho, existe lo que dicen que es el sepulcro del Señor, pero es un lugar de turismo, nada más. Nuestro Señor no tiene sepulcro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está vivo. ¿Qué sepulcro va a tener si está vivo? ¿De qué sirve un Salvador muerto, no? Jesús fue un hombre rústico. Nunca escribió un libro. A ver, vamos Jesús. Jesús, un hombre rústico. Nunca escribió un libro. Nunca tuvo una oficina. Nunca se alejó más de 300 kilómetros del lugar de donde nació. Eso es increíble, ¿no? Lo máximo de acá, ¿qué es? ¿300 kilómetros qué es? Rosario para un lado y para el otro lado San Clemente. ¿No? Mundo Marino. Hasta ahí. Sus amigos lo abandonaron. Uno lo traicionó. Aquellos que él había estado ayudado lo olvidaron, lo condenaron. Y todos lo abandonaron antes de su muerte. Pero luego de su resurrección, no hubo forma de contener a esas personas. ¿Por qué? Porque esa resurrección hizo la diferencia. Su muerte y su resurrección. Porque cuando Él murió, murió por tu pecado. Cuando Él resucitó, ¿qué? Tu esperanza. Entonces, el manual hoy te dice, no temas. Tenés un Dios, un Cristo resucitado. Ven y ve, probalo. Anda y contá. Y es eso lo que tenemos que hacer esta semana. Esta semana con nuestros amigos tenemos que contarles de este Jesucristo resucitado, de este Jesucristo que va a producir un cambio en sus vidas, que va a resucitar, porque cuando resucita en tu vida, empezás a vivir en serio. Esa es la verdad. Cuando resucita en tu vida, empezás a vivir de una manera que vos decís, ¿por qué me estuve perdiendo esto? Y yo esto lo he hablado con tantos de ustedes. No, lo he hablado, hace poco lo hablábamos con el hermano Ramón. ¿No? Lindo testimonio para escuchar el de mi hermano Ramón. Lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios lo fue haciendo y cómo Dios se fue glorificando. Y tantos otros de ustedes que he estado charlando y me han contado cómo Dios ha hecho cuando resucitó en ustedes. Entonces, de eso se trata el Evangelio, de eso se trata este día. Hermanos, Jesucristo vive.